está pasando en Shanghái, por ejemplo, donde hay millones de personas confinadas. ¿Se pasó algo? ¿La pandemia ha cambiado desde el punto de vista sanitario? ¿Cómo tenemos que tomar el actual momento y lo que vendrá los ciudadanos? Bueno, tenemos a un especialista, el infectólogo, una vez más, Henry Albornoz, que tuvo la amabilidad de acercarse hasta los estudios del 4. Hola, Henry, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Días. Muchas gracias por la Por invitación. favor, bueno, ¿cuál es el estado de situación hoy? Porque además no me animo a decir mañana, No, bueno, ¿viste? Creo que tú decías algunas cosas que son importantes, ¿no? Obviamente la situación en el mundo es heterogénea. La pandemia no terminó, eso creo que hay que decirlo claramente. No terminó en el mundo y no terminó en el Uruguay. El mundo tiene una situación heterogénea donde algunas regiones en este momento que estuvieron frías, para decirlo de alguna manera, Oceanía, por ejemplo, que habían optado por una estrategia de erradicar el virus, ahora están con aumento importante. Asia también, particularmente China. O sea, regiones donde no tuvieron olas relativamente importantes en los últimos periodos, ahora empiezan a tener circulación y circulación muy intensa. También lo vimos en Hong Kong hace un par de semanas atrás, donde estuvieron sobresaturado el sistema de salud. Y bueno, y esa es la realidad de la pandemia. Va circulando heterogéneamente el virus y se van produciendo olas que en los lugares donde no tuviste olas tenés más riesgo de tener nuevas olas y que esas Más sean severas, además. y más intensas, Claro. porque hubo poca exposición a la población al virus. Sabemos que la inmunidad de las vacunas es una inmunidad que tiene un periodo de duración y que disminuye, y la vacunación en el mundo también es muy heterogénea, con lo cual todas esas son situaciones que hacen que, digamos, sea muy variopinto la situación en las distintas regiones. Entonces tenemos que ir acostumbrándonos a que esto va a ser así. Y bueno, por un periodo de tiempo probablemente sí, el virus va a seguir circulando. Está la posibilidad de que puedan emerger nuevas variantes, eso es una realidad que todavía está subyacente. Hoy la que está dominando el mundo es Omicron, con sus subvariantes, para decirlo de alguna manera, pero la posibilidad de que emerjan nuevas existe. Pero eso pasa con la gripe y pasa con todo. ¿O Sí, pero ¿qué lo diferencia? Lo que pasa es que de la gripe el mundo tiene millones de años de exposición. Está bien. Y a este coronavirus tenemos 2 Bien, años. bien. Entonces, Está bueno. eso es parte de lo que es distinto. La situación en Uruguay hoy, obviamente, es muy distinta a esa. Estamos en un momento como de vacaciones, digamos. La situación es de una transmisión comunitaria controlada. Venimos saliendo de una ola muy intensa de circulación comunitaria donde no tuvimos una gran repercusión sobre el aspecto sanitario en el sistema de salud. No se saturó. La mayoría de los casos fueron relativamente leves, de manejo comunitario. Eso en parte por la variante que circuló y porque tenemos una gran parte de la población inmunizada con, digamos, un esquema de vacunación completo, digamos así. Entonces, esa es la situación en Uruguay. ¿Cuánto nos va a durar este periodo? Bueno, seguramente nos va a durar algunos meses. Vamos a tener nuevos eventos o nuevas olas de circulación y es difícil de saber porque eso depende de la emergencia de nuevas variantes, de dónde emerjan y con qué velocidad puedan llegar al Uruguay y en qué magnitud. Lo que sabemos es que si emerge en cualquier parte del mundo, la posibilidad de que llegue es real. Eso ya lo vivimos, ya sabemos que eso es así. Nos agarra de otra manera, porque yo que sé, una cosa es que nos agarrara en junio, julio del 2020 y otra cosa que nos agarre ahora. Yo tengo las 4 vacunas. Si no las tuviera, con mi sobrepeso, con mi sedentarismo, sería boleta. Sin duda es así, porque de hecho si la magnitud de la ola que tuvimos en enero y febrero hubiera sido así en mayo y junio del año pasado, nuestro sistema de salud no lo hubiera podido soportar. Exacto. Si hubiéramos tenido el comportamiento que tuvimos el año pasado con la magnitud de casos que tuvimos este año, ¿se entiende? Claro. Y eso no pasó ¿por qué? Porque hubo un desacople muy grande entre el número de casos y la repercusión sobre el sistema de salud. Y además, como la gente se iba contagiando, tuvimos muchos casos, también la mayoría vacunados, fueron más leves, pues los fallecimientos, si bien todos lamentables, pero no fueron tantos tampoco, también terminaba inmunizando a esos pacientes que mejoraban. Entonces, Sin duda. entre vacunados
y contagiados, hoy tenemos un porcentaje de la población que no sé si está cuantificado, pero que es muy importante. Sin duda, porque además sabemos que la inmunidad que genera el tener el contacto con el virus es muy potente y, digamos, es sinérgica con la de las vacunas. Tú estás vacunado y tenés la infección, eso te genera una respuesta inmune mucho más potente y probablemente que dure más tiempo. Lo que todavía no sabemos a ciencia cierta o con certeza es cuánto definitivamente va a durar esa inmunidad. En cuanto a lo que es semana de turismo, días previos, se hizo la libertad, ya no tenemos estas restricciones obligatorias. Se hizo en un buen plazo, aprovechando las vacaciones. Hay un flujo que justo estábamos hablando, la cantidad de uruguayos que fueron a Argentina, que van a volver, que allá van a estar obviamente haciendo vida social, de sus vacaciones. No, quizás se tuvo que haber esperado después de turismo. No, a mí me parece que, yo comparto la decisión que se tomó. Primero, porque estamos en una situación en el país muy controlada de la transmisión, con un descenso del número de casos y con muy poca repercusión en el sistema sanitario. Y porque además la región está en una situación similar. La mayoría de la gente que está viajando al exterior está viajando a Brasil y a Argentina, que son países que están en este momento con una situación epidemiológica similar a la nuestra. Mejoraron bastante. Entonces no estamos en una situación en este momento de introducción masiva de casos y tampoco hay, digamos, información de que haya variantes de preocupación circulando en este momento en la región. O sea que desde ese punto de vista no parece ser el peor momento para que eso ocurra. Eso puede cambiar. De hecho, si vos me preguntás cuál es el momento que tengo más miedo en este momento, yo le tengo mucho más miedo al retorno de las vacaciones de julio, porque mucha gente va a viajar al hemisferio norte particularmente, porque es el verano en el norte, y la interacción social en esas situaciones es mucho mayor. Y no sabemos cómo va a estar Estados Unidos, Europa u otras regiones dentro de 4 o 5 meses. Claro. Entonces, y además nosotros en este momento recién venimos saliendo de una ola muy intensa. Cuando sea julio y agosto vamos a estar en otra situación. ¿Cuál va a ser la realidad de las vacunas? Hoy los porcentajes han ido bajando con el esquema vacuna 1 y 2. Creo que la mayoría de la población entendió el mensaje y se la dio. Ya aparecieron algunas consideraciones, algunas críticas ante la 3. Ante la 4, seguramente mucho menos gente. ¿Cuál va a ser el futuro de las vacunas? ¿Va a ser anual? Bueno, ¿Qué eso se está todavía, hablando en el mundo médico? Sí, todavía no está completamente, digamos, claro y resuelto. Está claro que las personas más frágiles, más vulnerables y con posibilidad de tener una respuesta inmune a las vacunas menos efectiva, esas son las que en este momento está planificado y deberían haber recibido, o si no deben recibir, una cuarta dosis, porque es la forma de mantenerle una mejor inmunidad por más tiempo. Para las personas jóvenes que no tengan comorbilidades y que ya recibieron 2 o 3 dosis, preferentemente 3 dosis, no está planificado y tampoco hay evidencia por el momento en el mundo de que se beneficien de recibir una cuarta dosis. Eso es el esquema grande y por ahí, por ahora, es por donde estamos. Y después sería anual. Y además tampoco está claro tampoco eso. está claro, pero no podés cortar en la cuarta, seguramente por esta misma incertidumbre, alguna decisión va a haber que tomar. Sí, también es probable que sí, pero probablemente esa cuarta pueda ser más concentrada en las poblaciones de riesgo que para toda la población. Ah, bien. Similar a lo que se hace para la gripe, por ejemplo, donde la recomendación es clara para los grupos de riesgo. Pero hablar de dosis ya es medio cuarta, quinta, es un refuerzo, ¿no? Por ejemplo, no, porque digo... Sí, el plan básico de vacunación, digamos, aceptado mundialmente son 2 dosis y un refuerzo. Porque ahora en el rural del Prado se está dando la dosis. Entonces, no sé qué número es. Por ejemplo, yo que tengo 3 dosis, puedo irme a la rural y digo, perdón, ¿cuál está dando? No, yo estoy dando la segunda. O sea, es lo mismo. O sea, la segunda dosis o tercera dosis que estén dando hoy en la rural me serviría a mí como cuarta sin agendarse. O sea, para que usted, si quiere saber, señora, no tiene que agendarse sin nada. Va a la rural y la vacuna. Lo que pasa es que también lo que ha llamado la atención es la cantidad de gente, y lo demostró el ómnibus de la Intendencia y del Ministerio, que iba por los barrios, la cantidad de gente que no se había vacunado. Exacto. Cuando creíamos que teníamos el mejor número de vacunados, se seguía vacunando de 500 personas por día o 300. Sí, porque... Perdón, el que tiene
Dale. No, para terminar la pregunta, que tiene la tercera dosis de esto, ¿no? Va a darse la cuarta. ¿La cuarta es la misma que la segunda para el que se dio la primera? Sí, sí. No si cambia. tú decís respecto a la constitución de la vacuna, sí, es lo mismo. La única diferencia que hay es en la vacuna para los niños Perfecto. y para los adultos. No. Por ahora es así. Digamos, el mundo está tratando, los científicos están trabajando en tratar de, primero, generar vacunas que puedan ser adaptadas a las nuevas variantes. Eso es, digamos, que sean más eficientes contra las nuevas variantes, y vacunas que sean, digamos, con componentes que te permitan una inmunidad contra muchas variantes distintas. ¿Se entiende? Bien. O que sean más amplias en ese aspecto. Eso se está trabajando y es probable que puedan surgir vacunas de ese tipo que sean, digamos, como de más amplio espectro en cuanto a la inmunogenicidad contra las distintas variantes. Henry, apelando a tu experiencia como médico, y ya no hablando de vacunas, sino de quienes padecieron la enfermedad, ¿cómo están hoy los que tuvieron COVID? ¿Tienen alguna secuela respiratoria, el olfato, el gusto, el cansancio que mucha gente dice? Yo por suerte no tuve la enfermedad, entonces no sé. El long COVID. Se Sí, llama long COVID. eso está clarísimo que deja secuelas. Todavía no sabemos a muy largo plazo, sabemos las secuelas a mediano plazo, porque digo, en definitiva este evento lleva 2 años, entonces también está claro que muchas de esas secuelas, algunas van disminuyendo su intensidad a lo largo del tiempo, tanto el cansancio como el rendimiento intelectual, esos aparentemente con reentrenamiento y el retomar de las actividades, progresivamente tú vas recuperando una situación similar a la previa. Ahora, La pérdida sensorial es distinta, ¿no? Para el gusto y para el olfato, sobre todo para el olfato, hay personas que llevan más de 1 año y todavía tienen la pérdida sensorial y no lo han recuperado. ¿Y cuánto te cambia a ti que venga un paciente que haya tenido COVID o no? Por cualquier patología, es un dato relevante saber si ese paciente que tú atendés por cualquier patología tuvo COVID o no. Bueno, si es un COVID, digamos, lo cursó recientemente, sí, porque sabemos que hay algunos eventos y algunas complicaciones que pueden ocurrir hasta 1 o 2, y ahora hay algunas evidencias, por ejemplo, de trombosis venosa profunda, que puede ser hasta 6 meses después de haber cursado el COVID. O sea que si es relativamente reciente, eso tiene implicancias para la búsqueda de algunos eventos o para orientarte si puede estar vinculado al COVID o no. Quizás pasado más tiempo, bueno, eso sea menos importante para la evaluación en ese momento de la situación. ahora, bueno, se suma, ¿no?, a este clima, a esta humedad, a esta lluvia, que salís con lluvia de mañana o con frío y después de a poco va entrando el calorcito, estos climas que son como muy cambiantes, se le suma las gripes, las alergias, un poco el catarro, la voz tomada. ¿Qué precauciones deberíamos de nosotros mismos tomar? Seguimos pidiendo el test para asegurarnos que no tengamos coronavirus y solamente confirmemos que sea una simple gripe. Usamos tapaboca. ¿Qué recomendación podríamos hacer para nosotros también poner de nuestra parte? Bueno, evitar, ¿no?, capaz estos 3-4 días que las pasamos un poco mal por la gripe, evitar que fuera o no un contacto de COVID. Y sin duda, ahora se viene el periodo de la circulación estacional de los virus respiratorios. Gripe, como tú decías, que todos los años tenemos una epidemia estacional, y otros virus respiratorios que empiezan ya ahora a partir de abril para adelante, los tenemos. La idea es que las personas que tengan síntomas, si no tienen factores de riesgo y si los síntomas son leves, bueno, se mantengan fuera de las actividades habituales, digamos que hagan una especie de aislamiento preferentemente en el domicilio, utilizando la mascarilla, porque la mascarilla es altamente eficiente para contener la transmisión desde la persona que tiene el virus. Y eso no es solo para el coronavirus, el SARS-CoV-2, es para todos los virus respiratorios. Es muy eficiente para la dispersión de la gripe, del virus sincicial respiratorio y de los otros virus respiratorios. O sea que el uso de mascarilla por las personas que estén cursando síntomas respiratorios es altamente recomendable,
y yo diría casi obligatorio si vas a estar en ambientes públicos, compartiendo espacios con otras personas. Y desde ese punto de vista es así. Si la persona tiene factores de riesgo o esos síntomas respiratorios evolucionan a una forma sintomática más importante, obviamente la recomendación es la consulta siempre, y esas personas que tengan factores de riesgo para una mala evolución o que tengan una forma moderada o que requiera internación, se van a estudiar para el SARS-CoV-2, o sea, para ver si tienen COVID, y eventualmente para otros virus respiratorios de acuerdo a lo que considere el médico tratante. En ese sentido es que el sistema de vigilancia se modificó. Dejamos de contar casos para pasar a valorar muy bien cuál es la repercusión en el sistema de salud. Y vamos a contar casos internados, casos internados en unidades de cuidado intensivo, no solo, porque eso se hace todos los años en el plan invierno, no solo de COVID, sino de otros virus respiratorios. Todos los años se hace una vigilancia de lo que se llaman las infecciones respiratorias agudas graves, que son aquellas que ingresan a los hospitales. Eso es el sistema de vigilancia que tenemos anualmente. Eso se va a seguir haciendo este año y dentro de eso se incluye COVID-19 como otro de los virus respiratorios. Estaba viendo ahí, el Zócalo dice, se dejarán de reportar casos diarios de COVID-19. Eso por un lado es una señal, por otro lado nos obligará, así los dan semanalmente, a aprender a leer esas nuevas cifras, porque vamos a tener una cantidad, ya no son 300 casos por día, sino que va a ser el acumulado de la semana. 7, exacto. Vamos a tener que aprender, pero ya dejó de ser el dato relevante del día, ¿no? Eso también es una suerte de aprendizaje. Y además, Jaime, perdón, Sí. Y además nos gustaría saber las muertes por o con COVID, ¿no? Que eso es el detalle que nos falta conocer para comparar con lo que sucedía el año pasado, ¿no? Porque hoy no sabemos, Henry, si falleció la persona por COVID o con COVID. No, resulta que tenía COVID cuando falleció, pero se murió de otra cosa. Bueno, digamos, en la primera etapa de la pandemia se hizo un análisis muy pormenorizado de todos los fallecimientos, justamente porque se quería tener una noción clara del impacto de esos fallecimientos y cuántos eran realmente por la acción del virus y por los fenómenos que se habían desencadenado a partir de la enfermedad, o la persona había cursado la infección pero en realidad fallecía por otra cosa. Hoy la noción general que tenemos es que la mayoría de los fallecimientos son personas que adquirieron el virus, pero el fallecimiento en la mayoría de los casos es por otra situación, por otra enfermedad, por cáncer, por eventos cardiovasculares, y otros factores de riesgo, complicaciones de otras Henry, cosas. entonces, ¿qué sentido tiene anunciar eso? Porque la persona falleció de cáncer, no tiene un cáncer, y descubrieron en el momento de fallecer que, y además tenía COVID. Bien, lo que pasa es que tú tenés que tener el valor global, porque si tú no tenés ese valor, nunca vas a saber quiénes fallecen por o con COVID. Y si esa situación cambia, tampoco la vas a saber. Entonces, tú contando todo, si en un momento se produce un aumento de eso, tú podés diferenciar ahí cuáles son los que son por COVID, porque eso es un signo de alerta de que la situación puede empezar a cambiar. Inclusive para la opinión pública, por eso era importante que sean públicas esta información. Para terminar, Albornoz, la primera entrevista que hicimos vinculados a este tema fue en una tarde en la radio donde se sabía prácticamente nada de todo esto, era un gran signo de interrogación. 2 años y pocos meses después, la situación ha cambiado. Ustedes, los médicos, la ciencia sabe mucho más del COVID. También ha sido un aprendizaje para todos ustedes, ¿no? Y Sí, para el sin diseño duda. de políticas públicas para enfrentar la pandemia. Sin duda, digamos, del punto de vista profesional y del conocimiento científico, se ha avanzado muchísimo y hemos aprendido aspectos que tienen que ver desde la gestión y la toma de decisiones. Y otra cosa muy importante es digamos, la búsqueda de la información y de la veracidad en la información, porque bueno, parte del problema que tuvimos fue una avalancha de información poco comprobada, que no había pasado por revisión por pares, y bueno, y sabemos que ahí había mucha información
que después se vio que en realidad era información basura. Entonces, aprendimos muchísimo en varios aspectos, ¿no? Y nos queda mucho por aprender, porque, ojo, que la pandemia todavía nos tiene para dejar, digamos, todo lo que llamamos la parapandemia, ¿no? Las consecuencias de la pandemia sobre otros aspectos. Las enfermedades crónicas, tanto las transmisibles, particularmente VIH y tuberculosis, que nos dejaron un agujero estos 2 años, que lo vamos a ir viendo, lo estamos viendo ya, pero lo vamos a seguir viendo por algún tiempo, y ni que hablar de las enfermedades no transmisibles, ¿no? ¿Importa saber si todo esto se originó en una sopa de murciélago en China o ya no? No, importa porque, digamos, ese conocimiento nos da la noción de la eventualidad de que puedan ocurrir fenómenos similares para adelante, pero en realidad la mayor parte de la evidencia no va por ahí, ¿no? Va por la evidencia de esto es una evolución natural de los coronavirus y de esa interacción entre los coronavirus y sus huéspedes en el ambiente, particularmente especies de murciélagos y de ahí el salto a otras especies y definitivamente en esas mutaciones que tiene el virus adquirir la capacidad de llegarle al ser humano y de volverse transmisible entre los humanos. Hoy esa parece ser la secuencia más plausible y es la que ha pasado con otros virus de este tipo, ¿no? ¿Seguimos llamándole pandemia? Sí, sí. Uruguay, digamos, la decisión que yo entiendo que tomó es una decisión de gestión administrativa, de decir, no tenemos más una emergencia sanitaria, pero la pandemia en el mundo está, la evidencia está de lo que está pasando en otros países, y esto, digamos, todavía podemos tener otras olas de circulación en la región y le puede pasar a Uruguay también. Obviamente nos va a encontrar en una situación mucho mejor de la que tuvimos en otro momento. Igual hay que tener la guardia alta. Sin duda. Gracias por tu generosidad, como siempre, Bueno, Henry. un Gusto. gusto. Que pases muy bien. Muchas gracias.